Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Emilius VGS. Adobe Aero acaba de aterrizar en iOS y ha generado mucho interés por parte de la comunidad de diseñadores y artistas. ¿Y esto por qué? Porque Adobe Aero permite utilizar la suite completa de Adobe, que puede ser Photoshop, Illustrator, inclusive Adobe Dimension, para crear experiencias inmersivas de realidad aumentada sin saber programar. Esta es una idea genial, porque Adobe ya tenía una comunidad grande de diseñadores y artistas, y ahora poniéndole una herramienta de realidad aumentada, se puede generar mucha sinergia al respecto. Pero ojo, esta no es la primera herramienta que existe de este tipo, porque Reality Composer de iOS ya lo decía hace algunos meses. ¿Será mejor que esta herramienta? ¿Tiene algo que ver con SparkArt? Averígualo en este video. El 4 de noviembre, en la conferencia de Adobe Max, se anunció Adobe Aero, como parte del Adobe Creative Cloud. Aero es una herramienta que permite a los diseñadores construir y compartir experiencias inmersivas en realidad aumentada, sin que tengamos que saber programar. La palabra clave aquí es compartir. Se podrá compartir el trabajo que hemos realizado a través de un video, un link preview e inclusive exportarlo como Aero Experience, Reality File de Reality Composer y UCDZ, el archivo de extensión por excelencia de la realidad aumentada en iOS. Adobe Aero es una aplicación de iOS gratuita para teléfonos y tablets. Adobe tiene como premisa ampliar tu lienzo creativo. Por ejemplo, se puede usar las mismas capas de trabajo que usaste en Photoshop para ponerlo en la realidad aumentada y así crear un ambiente inmersivo. Aparte de eso, Adobe Aero tiene una tecnología potente, pues su Surface Anchor o Surface Tracking es muy preciso y permite crear experiencias muy realistas. Además, posee una iluminación inteligente. Con ello obtendremos resultados reales de manera sencilla. Si quieres usar tus archivos, lo encontrarás en Adobe Creative Cloud o tenerlo previamente en tu carpeta de tu iOS. Es una gran iniciativa que permitirá que muchos artistas se lancen a la realidad aumentada. Yo lo veo como una herramienta para prototipar experiencias, que sin lugar a dudas generará un gran impulso. Vamos a la introducción de Aero. Cuando ingresemos, primero necesitamos encontrar una superficie para crear la experiencia. Por ello, prefiero enfocar el piso del departamento. Ahora agregaremos un objeto 3D. El tutorial de Adobe Aero nos indica que seleccionemos el juguete del astronauta. Una vez seleccionado, vamos a esperar que cargue el ambiente. Ahora podemos escalar o moverlo dentro de la experiencia con facilidad. Luego vamos a agregar el otro archivo 3D que será el fondo de la experiencia. Necesitamos ingresar a Behaviors para generar movimientos o interacciones sencillas. Vamos a utilizar la interacción Touch y la acción será Spin. Una vez que tengamos toda la experiencia que necesitamos, vamos a darle Preview y mira la realidad aumentada. Ahora haremos un cambio respecto a la animación. Esta vez quiero que cuando se haga tap o touch, pueda el astronauta rebotar de esta manera. Con una animación muy interesante pero sencilla a la vez. Vamos a probarlo. Una de las experiencias que me parecen simplemente geniales es crear animaciones de objetos estáticos. Es decir, puedes crear animaciones relacionadas a trayectoria de movimiento y tener un recorrido como lo hace este helicóptero de madera. Podemos utilizar este otro objeto animado y lanzar su acción predeterminada. La calidad gráfica es muy buena.
Adobe Aero soporta formatos de 3D como GLB, OBJ, DAE, FBX y muchos más. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para demostrar el tema de la iluminación. Vamos a agregar un árbol y también pequeños objetos alrededor. Podemos jugar con crear animaciones, pero lo que quiero que veas es cómo este árbol, si lo agrandamos, proyecta una sombra natural que da la sensación de haber interactuado con el ambiente. Un interesante recurso. Haciendo este video preliminar o inicial de Adobe Aero, puedo concluir que es una gran herramienta, pero aún está en proceso de ser mucho más grande como Reality Composer, que es mucho más tecnológica, que brinda mucho más servicios y funcionalidades. Adobe Aero tiene una gran dinámica porque permite compartir. Esa forma de compartir a través de enlace o un video es fantástica y le supera a otras herramientas. Pero, por ejemplo, ¿por qué no supera SparkArt? Porque SparkArt tiene una gran comunidad de usuarios finales que utilizan filtros. Estamos en una etapa muy interesante donde hay muchas plataformas o herramientas destinadas al usuario final. Hay que esperar conforme pasen las semanas para ver cómo evolucionan esas tecnologías. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo, darle un buen like y suscríbete para así yo entender y generar más contenidos relacionados a Adobe Aero. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye.